Bien, vamos a cambiar completamente de tema. De cara a los 50 años del golpe de Estado, TVN va a estrenar una serie de reportajes con el testimonio de chilenos exiliados a Europa que revelan imágenes inéditas de la época y también la solidaridad por parte de los países del viejo continente. Vamos a conversar sobre esta conmemoración y el rol que jugó Europa durante la dictadura militar. Nos acompaña para esto el embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre Kreis. Muchísimas gracias, embajador, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. A ver, ¿cómo están mirando desde Europa esta fecha que también nos retrotrae en el tiempo, nos lleva a 50 años atrás, con un golpe que también en Europa tuvo un tremendo impacto y luego un tremendo despliegue en la idea y la voluntad y la generosidad y la solidaridad de ayudar a muchos compatriotas? Se habla de 200.000 chilenos exiliados, cifras extraoficiales hablan hasta de 400.000. Efectivamente, Chile y Europa, hoy la Unión Europea sobre todo, compartimos valores comunes, entre ellos la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, y este aniversario nos da la oportunidad de recordar aquellas fechas y también de construir hacia el futuro. Recordar aquellas fechas porque efectivamente las embajadas europeas ofrecieron asilo y refugio a miles de ciudadanos chilenos. Y lo hicieron embajadas de países europeos que entonces tenían gobiernos de distinto color político e incluso también países europeos que entonces no eran democracias, tanto detrás del telón de acero de la órbita soviética como de Europa occidental. Fue una generosidad muy importante, muy numerosa y que ha dado lugar a una numerosa colonia chilena en Europa. Se calcula que entre 50.000 y 100.000 fueron los chilenos acogidos en países europeos como muestra de esa solidaridad extraordinaria y que ha cimentado todavía más esa relación. Claro, muchos se quedaron también en Latinoamérica, en países más cercanos, Argentina, claro, Perú, pero fue además una solidaridad bien activa. Uno de nuestros primeros reportajes va a mostrar la historia de lo que ocurrió tras el golpe y esta necesidad de muchos compatriotas de refugiarse y la solicitud de esa ayuda en distintas embajadas, pero también casos bien emblemáticos. El embajador de Suecia en ese momento, por ejemplo, yendo personalmente a rescatar personas a centros de detención y ofreciéndoles este asilo. No fue simplemente recibir, fue incluso actuar, ¿no?, para poder salvar a miles de personas, se estima. Efectivamente, ese es uno de los testimonios. También otras embajadas, la de Finlandia, otros países que ofrecieron ayuda de manera muy generosa. Por supuesto, luego en la instalación de los refugiados en sus países, facilitando su incorporación laboral, social, el sistema educativo, etc. O sea que fue un esfuerzo de solidaridad muy importante. Y este trabajo extraordinario que hemos realizado con Televisión Nacional, y quiero agradecer su buena labor, ha permitido rescatar testimonios, algunos inéditos, archivos de las televisiones europeas y acceder también pues, a entrevistas como por ejemplo al presidente de la República de Irlanda, que también es un testimonio muy valioso de la solidaridad después del golpe. Lo vamos a estar viendo en esta serie de reportajes. Me quedo con lo que usted dice, que también no solo se trató de tender la mano en ese momento, ha sido algo persistente en el tiempo, porque realmente, y uno tiene, yo creo que aquí en Chile muchos en su familia, cercanos, que en ese momento se exiliaron, personas que viven todavía en países de Europa, donde efectivamente han encontrado una forma de insertarse a esas sociedades y donde han encontrado formas también de organizarse. Y esto nos lleva a otro de nuestros reportajes que tiene que ver con cómo desde Europa también se contribuyó a la resistencia, a que con muchos años de por medio finalmente pudiera haber acá una manera de encontrarle una salida a esta dictadura de 17 años. Efectivamente, tanto los medios de comunicación, que tienen un papel fundamental en democracias, reflejaban la situación de Chile de manera permanente, distintas gestiones diplomáticas, por supuesto, y también la presencia cultural chilena, que aumentó mucho. Hubo mucho interés, por ejemplo, por la canción chilena, distintos cantantes, grupos musicales muy conocidos, que se hicieron muy famosos en Europa, como también muestra de esa solidaridad con la situación del país. ¿Por qué movilizó tanto a los países europeos la situación que vivía Chile, cree usted? He leído algunos análisis y no sé si tiene la misma mirada,
de que en el fondo lo que ocurrió con el triunfo de Salvador Allende en Chile, que era un presidente socialista que llegaba vía democrática a convertirse en presidente, caló profundo, por ejemplo, en las izquierdas europeas. Eso me refiero a la ilusión de que ese proyecto pudiera funcionar y traer un nuevo paradigma, una tercera vía para Latinoamérica. Pero después también en el golpe del fracaso, ¿no?, de eso y sueños que de alguna manera para esa izquierda se empezaban a diluir, pero que trascendieron a la izquierda, porque no solo en las izquierdas europeas esto caló profundo y se quiso ayudar, también hubo otros sectores políticos que también decidieron tenderle una mano a muchos chilenos exiliados. Sí, yo creo que más allá del color político fue una solidaridad humanitaria, y por la mucha cercanía que existe entre Europa y América Latina en general, pero Chile en concreto. Quiero recordar que más de 500.000 de chilenos tienen un segundo pasaporte en su bolsillo, un pasaporte de la Unión Europea. Hay, por tanto, una historia común muy relevante. Por ejemplo, también hay que recordar que Chile dio refugio a ciudadanos europeos en los años 30 que buscaron refugio cuando allá se quebró el sistema democrático. Caso emblemático de los refugiados republicanos españoles que llegaron a Chile a partir del 39. Ya, otro de los aspectos que se van a abordar en estos reportajes tiene que ver con la decisión que muchos han tenido que tomar de quedarse o retornar, volver. El retorno después de procesos migratorios o de exilio es una decisión muy profunda. Yo no sé si hay cifras de eso, embajador, respecto de cuánta gente ha decidido volver, cuánta gente se quedó finalmente en países europeos, y hoy día entiendo que quienes se han quedado también tienen un nivel de organización bien bonito, bien importante, y que en esta conmemoración se ha dejado sentir mucho porque ha habido actividades, se está siguiendo lo que pasa en Chile, pero en paralelo en países de Europa también se hacen actividades de la conmemoración del golpe de Estado. Efectivamente, después de una serie de años, para algunos es difícil volver, porque al final uno tiene pertenencia a dos países, ¿no? El país de origen y el país que le acogió en un momento difícil. Por tanto, hay colectividades muy importantes en algunos países europeos, de algunos casos de decenas de miles de ciudadanos refugiados o descendientes de los refugiados que ya se han quedado en Europa y que son un puente importante de nuestra relación, un puente migratorio, pero social, cultural, que reafirma esa relación tan importante que he descrito antes. Estamos revisando algunas imágenes mientras conversamos, salían ahí los afiches, hablábamos recién de que también vamos a poner ahí imágenes inéditas, testimonios de la época, lo que decían los medios de comunicación, que todo eso fue sirviendo para que Chile encontrara en 17 años un camino para volver a la democracia de la manera menos traumática posible, después del tremendo trauma que había significado el golpe y todas sus consecuencias. ¿Qué tan importante fue ahí esa colaboración mutua, embajador? ¿Cómo han mirado desde Europa en su momento la transición y la evolución de la democracia en Chile, donde hoy día tiene un valor importantísimo, yo creo que superlativo? Hoy día algunos dicen que se está poniendo en tela de juicio la democracia, pero también uno ve que en Chile el camino democrático se ha hecho con bastante robustez. Yo creo que desde Europa se apostó desde el primer día por la recuperación democrática y la relación con Chile. A principios de los años 90, el presidente de la entonces Comisión Europea, Jacques Delors, viajó a Santiago de Chile. El primer presidente del retorno a la democracia, Patricio Aylwin, viajó a Bruselas. Se firmó un primer acuerdo en el año 92 que luego ha ido aumentando el contenido y la ambición, y justo el año pasado hemos concluido las negociaciones para un nuevo acuerdo todavía más ambicioso, un acuerdo marco avanzado. Es decir, tenemos una relación que hemos construido a lo largo de 30 años, cada vez más estrecha, ambiciosa, basada en valores comunes y también, por supuesto, en inversión y en un intercambio comercial cada vez más importante, pero creo que lo más destacable es esa relación que hemos construido en estos 30 años, que es de una solidez extraordinaria y que se ha demostrado con la visita de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hace apenas 2 meses, y por supuesto en todas las reuniones, tanto de las autoridades de la Unión Europea
de las instituciones de la Unión Europea como de los Estados miembros. Quiero recordar que estuvieron en los últimos meses varios presidentes y primeros ministros de países europeos en Chile. Siempre el tema del homenaje a la conmemoración, al 50 aniversario del golpe, los derechos humanos, la necesidad de construir sociedades más cohesionadas y más inclusivas, siempre es parte de esa relación y de ese debate y de ese diálogo que tenemos. Ya, yo me imagino que en una fecha como esta uno reflexiona en torno a estos temas y esos compromisos y esos valores se abrazan con más fuerza o se reeditan de alguna manera. Uno empieza a revalorizar también lo que ha sido este camino muy doloroso. Y yo creo que en esos años se debe haber vivido desde allá también ese dolor, se debe haber intentado conectar con lo que pasaba acá en un mundo que era un poco distinto, donde las comunicaciones eran distintas. Yo no sé cuánto se involucró usted en este trabajo que se ha hecho con TVN, pero cómo ha sido el recapitular todo esto, el revisarlo, el volver atrás, el ver archivos, el ver imágenes, el volver a reconstruir la historia, que en el fondo es lo que uno hace en estos procesos de conmemoración, ¿no? De épocas muy dolorosas, por cierto. Bueno, yo creo que esto ha sido un proyecto muy gratificante. Hemos apoyado a un equipo de televisión nacional que viajó a Europa precisamente y a distintos países para recabar testimonios y archivos, en parte inéditos, de aquella época para construir y producir estos capítulos que vamos a presentar ahora. Yo creo que es un pequeño homenaje, que era algo que debíamos, tanto por Chile como también por la solidaridad de las embajadas europeas y también, quiero decir, de la Unión Europea, porque el Parlamento Europeo, a las pocas semanas del golpe, pues emitió una declaración exigiendo que se respetaran los derechos humanos, que cesara la violencia y que se volviera a la democracia, ¿no? Y yo creo que ese compromiso de Europa con Chile pues queda de alguna manera reflejado en este trabajo que hemos hecho en conjunto con Televisión Nacional. Ya, y donde sigue ese intercambio cultural y donde sigue este rescate de la memoria. Pensaba mientras conversamos que en Chile sí hubo destrucción de memoria. Hubo archivos que se rescataron, incluso aquí en TVN, porque hubo personas que se arriesgaron a ese rescate, porque acá hubo libros que dejaron de existir, porque también en estos procesos de golpes y de dictaduras la memoria cuesta rescatarla y conservarla. Tengo la impresión de que en Europa se logró también salvar mucho de la memoria de nuestro país y hoy día es parte de lo que vamos a ver en este trabajo y en estos documentales de TVN, ¿no? Efectivamente, queríamos poner en conjunto la memoria chilena y la memoria del exilio, del refugio chileno en Europa y la memoria que tienen los europeos, de lo que sucedió en Chile, por ese cariño y por ese interés que hay y que hubo entonces también por lo que sucedía aquí, que siempre nos era muy cercano. Y que lo sigue siendo, me imagino. Desde luego. Yo no sé si tienen ustedes preparados, porque leía, había algunos ciclos de cine, entiendo que hay también actividades que se van a hacer en algunos países de Europa, no sé si en todos o necesariamente los que recibieron chilenos, me imagino yo que ahí hay una movilización mucho mayor en torno a este tema. Van a estar también en paralelo junto a nosotros conmemorando con actividades el golpe de Estado, ¿no? Sin duda, yo creo que esta fecha convoca en Chile y también a las colectividades de chilenos en Europa y a las instituciones europeas que compartimos los mismos valores y por tanto estoy seguro que va a haber una serie de conmemoraciones en Europa acompañando la conmemoración en Chile. Bien, pues vamos a revisar entonces estos documentales, este trabajo tan importante que ha hecho Claudio Arévalo, Esteban Sánchez, Rodrigo Gutiérrez, nuestro equipo, con la colaboración además de ustedes y bueno, de todas las personas que se han sumado a este rescate con imágenes inéditas, con historias, con testimonios que nos reviven y nos rescatan también la memoria. Le queremos agradecer al embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre Kreis, por haber conversado esta mañana con nosotros. Gracias, embajador, y que tenga un muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes.